Padre, una vez más, esta tarde pedimos por tu presencia, por tu Espíritu Santo y por tu sabiduría, para tratar de entender cómo ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta última reunión será sobre santificación. Haremos exactamente como hicimos en la de justificación. Repasaremos primeramente qué es la santificación y después pasaremos a ciertas cuestiones que han surgido alrededor del tema en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Observad que he considerado para santificación las mismas dos categorías que usé para justificación, y creo que esto no suele entenderse claramente. La santificación, tal como sucede con la justificación, tiene un aspecto legal y también un aspecto vivencial. Suele considerarse que la justificación es legal mientras que la santificación es vivencial. Esa es la división que suele hacer el cristianismo, asociando la salvación a lo legal y la maduración a lo vivencial. Es mi convicción que tanto justificación como santificación tienen ambas componentes, legal y vivencial. Vamos a verlo en distintas citas. Se trata de textos que suelen no entenderse bien al tratar sobre este asunto. Comenzaremos con 1 Corintios 6:11. Pablo está hablando del cambio que tiene lugar al pasar de la vida de pecado a la vida de salvación. Y en el versículo 11 dice lo siguiente: Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Observad que, tanto en griego como en inglés, se usa al mismo tiempo verbal para lavados, para santificados y para justificados. Por tanto, si eres justificado, también eres santificado y lavado. Todo en uno, justificado, santificado y lavado. Aquí no se habla del proceso de maduración, sino de un proceso completado. De modo que, si hay justificación, también en algún sentido hay santificación. Ahora, ¿cómo se realiza la santificación? La santificación tiene lugar según el significado original de la palabra, según su significado fundamental en la Biblia. En el Antiguo Testamento se ve muy claro qué es la santificación. Cuando erigieron el tabernáculo, santificaron sus distintos muebles, copas y demás utensilios. ¿Qué significa eso? Que los apartaron para un uso santo. Ese es el significado fundamental de santificación, apartar para un uso santo. ¿Somos apartados para un uso santo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿No es eso la salvación? Claro que somos apartados. ¿Visteis que Pablo, cuando escribe a los Corintios, los llama los santificados, aunque había problemas entre ellos? Ellos habían sido apartados para un uso santo. Así que ahí el significado fundamental del término es legal. El cristiano es apartado para un uso santo cuando es justificado, del mismo modo que se hizo con los utensilios del santuario. Ese es el aspecto legal de la santificación, y por eso Pablo se dirige a los santificados en 1 Corintios 1:2. Hechos 26:18 dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que es en mí. Fijaos cómo aparecen perdón de pecados y herencia, que pertenecen a la justificación, junto a santificados por la fe. Son santificados, son apartados para un uso santo, son adoptados en la familia de Dios y son apartados como santos por designación de Dios.
Es el significado legal de la palabra santificación y tiene lugar a la vez que la justificación. Tengamos muy claro lo siguiente, separamos justificación y santificación para describir cómo aborda Dios el asunto de salvar a una persona. De modo que una está referida al perdón y la otra a la santidad, pero ambas palabras son solo palabras, en realidad son un solo proceso y tienen lugar a la vez. El acto de la justificación nunca está separado del acto de la santificación. Ambos son actos de la gracia de Dios y nosotros hacemos algo para recibir ambos. Se trata de un solo proceso descrito en un doble aspecto. Desafortunadamente se ha hecho de la justificación el acto de la salvación y de la santificación su resultado, lo cual desvirtúa el sistema de salvación. Muy bien, así que ese es el aspecto legal de la santificación, el cual los cristianos no suelen tener en cuenta. El otro aspecto, el vivencial, es más fácil de comprender. Este es el que sí suele comprenderse entre los cristianos. Leamos 1 de Tesalonicenses 4, 1 y 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación va abundando más y más, va creciendo, va experimentando la realidad de lo que un día empezamos. Segunda de Corintios 3, 18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Habla de cambiar de un punto de gloria a otro punto de gloria, más y más alto, hasta la imagen de Dios. Ese es el aspecto del crecimiento vivencial de la santificación. Algunos comentarios de Ellen White dejan esto muy claro. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 65, dice: en cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Toda planta es perfecta desde sus comienzos, sigue siendo perfecta cuando está creciendo, pero si deja de crecer, se convierte en imperfecta y muere. El crecimiento es necesario. Nuestra elevada vocación, página 214. La santificación es un estado de santidad, tanto adentro como afuera. Es pertenecer a Dios en forma consagrada y sin reserva, no como mero formalismo, sino en verdad. Toda impureza de pensamiento, toda pasión concupiscente separa el alma de Dios, porque Cristo no puede poner su ropaje de justicia sobre un pecador para ocultar su deformidad. De modo que se trata de abandonar estos pensamientos y estas pasiones que nos separan de Dios y de entregarlas a su control. La parte más problemática de captar en la justificación es la vivencial. La mayoría de los cristianos la rechazan. Dicen que no forma parte de la justificación. Tenéis que estudiarlo bien y aseguraos de comprender que se trata de una parte de la justificación verdadera y legítima. En la santificación, el aspecto menos conocido es el legal, que eres legalmente apartado para un uso santo mientras creces de un punto de madurez a otro superior. Así que ambos aspectos de la santificación, legal y vivencial, son necesarios. Veremos ahora algunos conceptos donde existe confusión en cuanto a santificación. ¿Es la santificación un fruto de la salvación o es una causa de salvación? Esto es lo que alguien de Palm Springs escribe en el review. La justicia por la fe es la justicia por la que somos justificados y aceptados por Dios.
Si se incluye la santificación, significa que somos justificados y aceptados parcialmente por la justicia imputada de Cristo y parcialmente por la justicia impartida en nosotros por el Espíritu Santo, lo cual es una forma sutil de justificación por las obras, que es, a su vez, puro Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue la respuesta católica a la Reforma protestante de Lutero. En él, los católicos volvieron a declarar su posición sobre salvación para refutar la posición de Lutero. De modo que lo que él dice es que al incluir la santificación como una causa de salvación, tanto por la justicia imputada como por la impartida, se incurre en justificación por obras, lo cual es catolicismo. Y os prevengo de que si creéis que lo que os estoy diciendo es correcto, si creéis que es bíblicamente correcto, seréis etiquetados de católicos por adventistas del séptimo día. ¿Por qué os digo eso? Porque a mí me ha pasado. Lo sé por experiencia personal. La teología de la que os estoy hablando ha sido etiquetada de católica por poner la santificación como causa de salvación y no como resultado de salvación. Estos términos parecen inocuos o irrelevantes, pero cuando se ahonda en ellos, se ve que considerar santificación como causa o bien como fruto de salvación lleva a dos formas de salvación diferentes. ¿Es necesaria la santificación para la salvación o es simplemente un extra? ¿Es la locomotora tirando del tren o es el furgón de cola? Los evangélicos dicen que es el furgón de cola, pero yo creo que, junto con la justificación, forma parte de la locomotora que tira del tren hacia la salvación. Preguntamos, ¿enseñan la Biblia y el espíritu de profecía que la santificación es una cualificación necesaria para el cielo? ¿Qué dice Dios al respecto? Veamos qué dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo nos ha elegido Dios para ser salvos? En ningún sitio del pasaje cita las palabras justificación, legal o imputada. Simplemente dice que Dios nos ha elegido para salvación por medio de la santificación del Espíritu. Y, por cierto, la comprensión evangélica de la salvación dice que la justificación viene por medio de Jesucristo y la santificación por medio del Espíritu Santo. Y que la salvación no viene por el Espíritu Santo ni por el nuevo nacimiento, sino por creer en la muerte de Cristo en la cruz. Las buenas nuevas serían Cristo muriendo en la cruz, y creyéndolas se sería salvo. Ellos dicen que el Espíritu Santo no tiene parte en la obra de salvación, sino que solo es un resultado de ella. Pero el texto dice, salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es el método de recibir la salvación. Veamos ahora 1 de Pedro 1:2. Pedro está hablando de los elegidos, de los salvos, de los justos, y dice así, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo eres elegido? Nada se dice aquí de justificación, se es elegido en santificación del Espíritu. Y quiero hacer hincapié, todo lo fuerte que puedo, en que la santificación no es mitad mía y mitad de Dios, es toda ella de Dios, así como lo es la justificación. ¿Tengo algún papel que jugar en ella? Desde luego que sí. Tengo que creer, que entregarme, que arrepentirme y que confesar.
Ninguna de estas cosas me salvará. Dios me justificará y la obra será suya en su totalidad si yo me coloco en el lugar en que yo puedo ser justificado. También toda la santificación, guardar el sábado, devolver el diezmo o lo que sea, es hecha por el poder del Espíritu Santo. No es por nuestros esfuerzos con alguna contribución de Dios. Si tengo que tomar yo la decisión de guardar el sábado o de elegir mi dieta, pero no puedo hacer ninguna de esas cosas apropiadamente a menos que el Espíritu Santo haya tomado el control de mi experiencia. Guardar el sábado, la obediencia al cuarto mandamiento, es un don de Dios, así como lo es la justificación. Pero dicho esto, la santificación es el camino para la salvación. Veamos algunas citas del Espíritu de Profecía. En el Camino a Cristo, página 63, leemos: el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada, eso es justificación, y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Ahí están los dos aspectos, legal y vivencial, presentados como único fundamento de nuestra esperanza. Escuchad esta: por medio de la fe en mi nombre, les impartirá la santificación y la santidad que los hará aptos para su obra en un mundo de pecado y los calificará para una herencia inmortal en su reino. ¿Captasteis eso? Deja claro que la santificación es un don de Dios, la imparte Él, no la generas tú, y esa santificación obra para cualificarte para una herencia inmortal en su reino. Leímos antes que la santificación no nos cualifica en absoluto para salvación, pero el Espíritu de Profecía dice lo contrario. La cita está en Signs of the Times del 18 de junio de 1896. Leamos ahora en Mensajes Selectos 1, página 395. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. Pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, sin santificación, ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que estuviéramos cualificados para su santa atmósfera, por la influencia del Espíritu y de la justicia de Cristo. Debe ser que estas citas no se leen, y por eso hay quien dice que la santificación no nos cualifica en absoluto para el cielo. Es justo lo contrario, nos cualifica para la vida eterna. La santificación es necesaria para la salvación, cualifica para la vida eterna. Veamos un par de citas más de Ellen White sobre esto. Somos justificados por fe, pero juzgados por el carácter de nuestras obras. El destino del obrero viene determinado por la fiel mejora o por la ausencia de mejora en sus talentos. Será horrible ser hallado falto cuando se abran los libros en aquel gran día. De modo que el cómo haya funcionado la santificación determinará cómo seremos juzgados. La cita está en el Review and Herald del 21 de abril de 1896. Veremos otra cita de Ellen White y pasaremos a otro asunto. Está en Mensajes Selectos 3, página 190 y sucesivas. Dice así: es la fragancia del mérito de Cristo la que hace que nuestras buenas obras sean aceptadas ante Dios y es la gracia la que nos capacita para hacer la obra que Él recompensará. Nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Las obras así hechas son como trapos de inmundicia. Pero las obras de fe solo pueden ser hechas mediante el Espíritu Santo cuando le permitimos entrar en nuestras vidas y recablearnos algunos circuitos neuronales, de modo que nuestros gustos se amolden a los de Dios.
Encontré esta pequeña extraña cita en una columna del Review. No somos redimidos en virtud de una regeneración espiritual. No existe la salvación por carácter. Pero en Tito 3, del 5 al 7, dice que la justificación va precedida de regeneración y renovación. Sí somos redimidos en virtud de una regeneración espiritual. Es un concepto bíblico. En el libro Más allá de lo creíble, de Jack Sequeira, hay una frase interesante. En el creyente carnal, que ha nacido del Espíritu, pero aún camina según la carne, la mente puede desear hacer la voluntad de Dios, pero el cuerpo permanece sujeto a la ley del pecado. Sin la ayuda del Espíritu Santo, la mente no puede vencer la ley del pecado que hay en nuestros miembros. Una vida tal, por tanto, está también afectada por el pecado. Fijaos en la primera expresión, en el creyente carnal. Cuando el pastor Joe Cruz estaba vivo, escribió un libro titulado Círculos Cuadrados. Y yo creo que eso es un creyente carnal, un círculo cuadrado. Eso no existe. ¿Se puede ser carnal y creyente, nacido del Espíritu y caminando según la carne al mismo tiempo? ¿No dijo Jesús que no se puede servir a dos señores? Sin embargo, tenemos aquí un creyente carnal, nacido del Espíritu pero caminando según la carne, en el que la mente quiere hacer la voluntad de Dios, pero el cuerpo permanece sujeto a la ley del pecado y que no tiene la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se puede nacer del Espíritu Santo sin tener la ayuda del Espíritu Santo? Eso es un cúmulo de contradicciones. Y por cierto, todo esto está relacionado con Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, mi vieja carne aún trabaja, me lleva a ser carnal y no puedo evitarlo aunque mi mente dice lo contrario. Y se suele pensar que esta es la vivencia cristiana como resultado de una incorrecta interpretación de Romanos 7. Sigamos con el libro. Cristianos carnales que han experimentado el nuevo nacimiento pero que están aún dominados por la carne. No es posible haber nacido de nuevo y estar dominado por la carne. No es más posible que un círculo cuadrado. Todo eso está en el libro Más allá de la creencia de Jack Sequeira, páginas 148 y 150. This is from the book Beyond Belief by Jack Sequeira on pages 148 and 150. Now, my friends, amigos, todo esto son aguas turbulentas. Leeremos ahora del libro Llamados en Cristo, escrito por el pastor Falkenberg, cuando era presidente de la Conferencia General. Dice así: obtenemos la salvación al entrar en una relación de confianza con Cristo. Las buenas o malas obras ocasionales no construyen ni rompen dicha relación. En su libro Aún creemos dice: nuestra seguridad de salvación se basa en la gracia de Dios por fe, no en nuestro comportamiento o desarrollo de carácter. Cada pecado que podamos cometer no anula nuestra salvación. Así que, cuando pecamos, no perdemos nuestra salvación, sino que permanecemos en paz con Dios. Eso me recuerda a Desmond Ford. Esto es lo que dijo en 1976. Lo que Él hizo por nosotros trae a todo creyente completa aceptación de Dios. La obra que Él hace en nosotros no tiene nada que ver con esa aceptación. ¿Veis parecidos entre las cosas que estoy leyendo y lo que enseñaba Desmond Ford entre los años 1976 y 1981? Exactamente las mismas palabras y las mismas expresiones. Mencionaré a otro autor, que es el más conocido dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en lo que a justicia por la fe se refiere.
Él ha escrito más libros y recibido más elogios sobre este asunto que ningún otro adventista del séptimo día. Su nombre es Morris Benden. ¿Es posible pecar a sabiendas, persistir en ello y ser aún un cristiano en una correcta relación con Cristo en salvación? Esa es la pregunta. Entonces él habla de los discípulos de Cristo y dice esto: en el camino a Jerusalén los discípulos continuaron su discusión acerca de su tarea inconclusa, pero ellos sabían que lo que hacían era incorrecto porque se habían rezagado con respecto a Jesús. De hecho, cuando él llegó a los límites de la ciudad, ellos se habían rezagado tanto que él ni siquiera podía oír lo que ellos decían. No creo que aquellos discípulos quisieran a Jesús en esa conversación. ¿Qué pensáis? ¿Quién es el mejor? Yo soy mejor, no mereces ese puesto, yo estoy más cualificado. Y ellos sabían lo que Jesús decía: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso no querían a Jesús en esa conversación. Por tanto, los discípulos eran culpables de un pecado importante, y ellos sabían lo que hacían, sabían que eso estaba mal, y se mantuvieron en ello. Eso entra en las categorías de pecado conocido y pecado continuado, pero él continúa diciendo: basándonos en esta historia bíblica, podemos concluir que es posible mantener una relación con Dios y un pecado conocido al mismo tiempo. Los discípulos mantenían una relación con Dios y un pecado conocido al mismo tiempo. Puesto que los discípulos caminaban con Jesús, puesto que no lo habían rechazado, mantenían una relación de salvación con Él mientras discutían quién era el más importante. ¿Cuál dice el Evangelio evangélico que es el camino de la salvación? Creer en Jesucristo, ser justificado legalmente, aceptar a Cristo como Salvador y después dejar que la santificación progrese gradualmente. Si salen manzanas con gusanos, no pasa nada. Es solo un fruto. Está bien mientras creas en Jesucristo. Ahora, si rechazas a Jesucristo y caminas en otra dirección, entonces puedes perderte. Los discípulos, desde luego, no estaban haciendo eso, sino que estaban siguiendo a Jesús. Ellos tenían una manzana con gusanos. Discutían cuál era el más importante, pero según este Evangelio, eso no les hacía perder la salvación. En una palabra, ¿de qué pecado eran culpables los discípulos? Del orgullo. Soy mejor que tú. En una palabra, ¿de qué pecado fue culpable Lucifer? Del orgullo. Lucifer fue expulsado del cielo por su persistencia en el orgullo. ¿Veis en esta historia de los discípulos alguna evidencia de arrepentimiento inmediato? Y esto no sucedió una sola vez, amigos. Esto sucedió más veces. ¿No fue uno de los actos más impresionantes de Jesús postrarse para lavar los sucios pies de ellos antes de que finalmente entendieran ese mensaje? Y ni siquiera entonces les quedó claro, pero algo comenzaron a entender. No se arrepintieron mientras discutían. Llevó un tiempo hasta que lo hicieron. Incluso dos trajeron a su madre para interceder por sus hijos diciendo que eran los más cualificados. Toda una trama. No había arrepentimiento, eran culpables de orgullo continuado. ¿Cómo quedaría el carácter y el gobierno de Dios si Satanás pudiese argumentar ante todo el universo que él fue expulsado para siempre del cielo por orgullo? Y sin embargo, Dios lleva a esos discípulos al cielo mientras participan en el mismo pecado y no se arrepienten. ¿Qué pasaría si un terremoto les quitara la vida súbitamente y Dios se los llevase al cielo perdonados?
Satanás expulsado y ellos admitidos, cuando ni uno ni los otros se habían arrepentido de su orgullo. Creo que el universo habría de dar la razón a Satanás. Si es que Dios manifestase tal tipo de favoritismo, llevando al cielo a un grupo que participa en el mismo pecado por el que fueron expulsados un tercio de los ángeles. Creo que eso devastaría a Dios y su gobierno. Yo no creo que esos discípulos estuvieran verdaderamente siguiendo a Jesús mientras mantenían esa discusión. Por eso Jesús tuvo que decir una vez a Pedro que, cuando se convirtiese, podría ayudar a sus hermanos. Pedro también participó en esas discusiones. Pedro necesitaba conversión, una justificación vivencial y una santificación vivencial. Volvamos al otro autor, al de Más allá de lo creíble, donde dice lo siguiente: hay una gran diferencia entre pecar bajo la ley y pecar bajo la gracia. Desde luego que hay una gran diferencia entre pecar bajo la ley antes de llegar a Cristo y pecar bajo la gracia después de haber llegado a Cristo. Yo diría que es mucho más grave pecar después de haber conocido a Cristo que antes. Es mucho más grave cuando has recibido el don de la salvación y lo has tirado por la borda. Sigue diciendo, tropezar bajo la gracia, caer en pecado, no nos priva de la justificación ni nos trae condenación. O sea que, según él, antes de llegar a Cristo estabas perdido por tus pecados, pero con la gracia, cuando caes en pecado, no pierdes la justificación, sino que ésta te cubre. Así que, según él, los discípulos seguían siendo salvos mientras discutían cuál era el más importante. Hay otra cita del mismo autor, pero creo que ya la leí, así que la saltaré. Era en la que decía que David se perdería solo por perder su relación con Dios y no por adulterar. Veamos otra que es interesante. Dice así: hay tres palabras para pecado: iniquidad, transgresión y fallar el blanco. Son tres tipos de pecado. Fallar el blanco no nos hace perdernos, pues nuestra elección consciente era aún seguir al Señor. Simplemente no hemos alcanzado el ideal de Dios. Así que si cometes iniquidad o transgresión, te pierdes, pero si simplemente fallas el blanco, aún querías servir al Señor y no te pierdes. Esto estaba en un email que recibí de alguien que me expresaba su opinión. No lo escribió ninguno de nuestros teólogos. Bueno, si es así, me interesa saber cuáles de mis pecados son fallar el blanco para ser indultado en ellos. Amigos, yo creo que fallar el blanco es tan serio como cualquier otro tipo de pecado, pues Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo para vivir como Él nos pide. Recibí otro interesante email que dice así: la palabra hebrea para algunos pecados es chatahá. Esos no pueden ser vencidos, no cuentan en nuestra contra y no tienen nada que ver con nuestra idoneidad o no idoneidad para el cielo. Según esta persona, los pecados citados en la Biblia con la palabra hebrea chatahá no cuentan contra nosotros, independientemente de lo correcto o incorrecto que sean. Pero alguien se tomó la molestia de buscar esa palabra en el Antiguo Testamento y comprobar qué tipo de pecados están cubiertos por esa palabra hebrea. Veamos algunos. La esposa de Potifar tentando a José. La venta de José como esclavo por sus hermanos. Idolatría. La rebelión de Coré contra Moisés. La rebelión de los hijos de Elí contra el Señor. El intento de asesinato de David por parte de Saúl, los múltiples pecados en los que Jeroboam condujo a Israel, los pecados de Manasés, todos esos son chatahá. ¿Creéis que esos pecados no cuentan contra nosotros? En estos tiempos se hacen cosas interesantes con el hebreo y el griego.
tratando de ver qué palabras nos harán perdernos y cuáles salvarnos en nuestros pecados. Os sugiero que una búsqueda así es un callejón sin salida. No llegaréis a una mejor comprensión de qué es pecado categorizando pecados según los distintos nombres usados en griego y hebreo. Veamos otra cita, en esta ocasión de Marvin Moore, editor del Signs of the Times. Dice así: no perdemos nuestra relación con Dios por cometer pecado, sino por cambiar de Dios. Es decir, perdemos nuestra relación con Dios tomando a Satanás como Señor, rechazando a Jesucristo. En otro lugar lo explica de este modo. La idea de que los cristianos rompen su relación con Jesús cada vez que pecan es verdaderamente una forma sutil de justicia por obras. Hace de la obediencia más que de la fe, una condición de nuestra aceptación por Dios. Este es un asunto muy importante. ¿Perdemos nuestra relación con Jesucristo cuando pecamos? Este es un tema vital dentro de lo que estamos tratando. Antes de abordarlo directamente, quiero compartir con vosotros algunas cosas que he encontrado sobre ello en el espíritu de profecía y que merecen nuestra atención. Esta está en Testimonios, volumen 4, página 623. Cada transgresión trae el alma a condenación y provoca el desagrado divino. Habíamos leído, sin embargo, que con la gracia algunos pecados no nos condenan. En Mi vida hoy, página 250, dice: nadie que verdaderamente ame y tema a Dios continuará transgrediendo la ley en ningún detalle. Cualquiera su profesión pueda ser, la persona tal no es justificada, es decir, no es perdonada. Sin embargo, solemos leer que cuando tropezamos estando bajo la gracia no perdemos nuestra justificación. Veamos la más clara de todas. La comisión voluntaria de un pecado conocido, la palabra clave es conocido. La comisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio de la voz del Espíritu y separa el alma de Dios. Sea cual fuere el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en el corazón que no hace caso de la ley divina. Ni por un momento podemos separarnos de Cristo sin peligro. Mensajes para los jóvenes, páginas 114 y 115. Yo creo que aquellos discípulos que iban discutiendo cuál era el más importante se estaban separando de Jesús. Jesús no puede morar en el corazón que ignora la ley divina. Veamos dos más, prestad atención. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Ahí está la expresión clave, nos separa. La cita estaba en La maravillosa gracia de Dios, página 139. Cualquier pecado que haya en ellos los separa de Dios. Testimonios, volumen 5, página 661. Tengo dos páginas con citas similares, no las leeré todas. Toda impureza de pensamiento, toda pasión concupiscente separa el alma de Dios, porque Cristo no puede poner su ropaje de justicia sobre un pecador para ocultar su deformidad. Nuestra elevada vocación, página 214. Podría formularse esta pregunta con una actitud de fervor y ansiedad. ¿He alentado la envidia en mí y he permitido que los celos anidasen en mi corazón? Si es así, Cristo nos encuentra allí. Mensajes Selectos 2, página 382. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua. Mensajes Selectos 1, página 366. Y esta es la más importante. Su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Ministerio de Curación, página 180. Entonces, ¿quién comete pecado? La humanidad separada de la divinidad, separada del Espíritu Santo, separada de Jesucristo. Ese es el único modo en que se puede pecar. La única manera en que aquellos discípulos podían discutir sobre cuál de ellos era el más importante era con sus corazones apartados de Cristo.
Father said. They backed off from Christ so they could have their own sinful conversation. They were not in harmony. No estaban en armonía con Jesús, estaban separados de Él, así como Lucifer se separó de Dios. La separación, amigos míos, es un asunto serio. Por ella se pierde la salvación. My friends, is a serious business, and it will cause the loss of our salvation. You see, Como me dijo una vez un agudo profesor que tuve, es muy sencillo. Si entra Cristo, el pecado sale. Si entra el pecado, Cristo sale. sin in, Christ out. How could it be otherwise? ¿Podría ser de otro modo? ¿Pueden morar Cristo y el pecado en mi vida al mismo tiempo? I know this is wrong, but I'm going to go ahead and do it. Let's take David right now. David sabía que no debía hacerlo, pero ella era tan bonita. I'm the king, I deserve her. And off he goes. How can that be? ¿Cómo podría Cristo habitar en su corazón al mismo tiempo? ¿Cómo puede haber así una relación de confianza, fe y obediencia? Well, those thoughts are controlling. See, there's only one way. Hay solo una manera de pecar. Espíritu Santo, ¿podrías dejarme un momento? He de hacer algo en lo que sé que no vas a participar. Espero encontrarte cuando vuelva. And do something here which I know you aren't going to participate with me in. I just hope you're there when I get back. That's the only way we can sin. Ese es el único modo en que podemos pecar, apartándonos del control del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no va a participar en el pecado. Back to that question. Do we lose our Entonces, ¿perdemos nuestra relación con Cristo cada vez que pecamos? Yo creo que depende de qué sucede cuando resbalamos y caemos. I say, that's an odd thing to say, but let's work on that just a little bit. When we slip and fall, Cuando resbalamos y caemos, cuando de nuestra boca salen palabras que no son de Dios, palabras impetuosas e hirientes, ese no es el Espíritu de Jesucristo, sino el de Satanás. okay? Someone has offended us. Alguien nos ha ofendido o nos ha calumniado, alguien ha dicho algo totalmente inapropiado, y entonces nosotros nos levantamos con justa indignación. Righteous indignation, oh yes. And we defend our Entonces defendemos nuestro ego y decimos, no puedes hablarme de ese modo, no tienes derecho, esto es lo que yo pienso de ti. right? And we call it righteous. Y a eso lo llamamos justa indignación. Cuando esas palabras salen de nuestra boca, inmediatamente tenemos dos opciones. Immediately, right then. Because we know Pues sabemos que esas no son palabras de un cristiano. Nuestra conciencia nos lo ha dicho. Nuestra conciencia se queja. Alabad a Dios por tener una conciencia persistente. and our conscience kind of 2 points now. La primera opción es la del orgullo humano, la del ego humano, el cual es nuestro mayor problema. One way of settling that problem. You see, we've got a La justificación y la santificación nos ligaron a Jesucristo, pero en ese momento obviamos esa unión y decimos, clench it behind our backs. And we say something like, when she says me disculparé cuando lo haga él, esperaré a que admita su error y hasta entonces le diré más palabras hirientes. and I'm going to just say more hurtful words until she gets the point. See? Isn't that Ese es el modo humano, defender los derechos de uno, no admitir que nadie te diga palabras molestas, no poner la otra the mejilla. other cheek? That's the hardest commandment. Ese es el mandamiento más duro que Jesús dio. Los demás son mucho más fáciles que ese. Give to the poor. That's an easy one compared to turn the other cheek. Turn the other cheek. Ofrecer la otra mejilla cuando alguien te calumnia, te denigra, te critica o te hace algo malo. Wrong to you? Well, I'm just going to wait till they Pero si decidimos dejar de hablarle hasta que la otra persona entienda, estamos rompiendo nuestra unión con Cristo y quedamos separados de Dios. are separated from God, my friends. There is no way No es posible caminar con Jesucristo ni que el Espíritu Santo more en nosotros mientras alberguemos ese resentimiento y esa amargura. of spirit, that wrong attitude. What's the divine way? La otra opción es el modo divino. Cuando las palabras han salido de nuestra boca, oramos como hizo Eliseo en Dotán para que se abrieran los ojos de su siervo y pudiera ver. See what's up there around the city. All he can see now are the Él solo podía ver las tropas que los rodeaban, pero con la oración pudo ver el poderoso ejército de los ángeles de Dios. God as a mighty army, and he was satisfied everything was going to be all right. What do we need? En esos momentos nosotros necesitamos lo mismo, que nuestros ojos se abran para poder ver lo que sucede ahí arriba, no aquí abajo. Coming out of my mouth are transcribed by whatever means
Esas palabras que salieron de nuestra boca, con toda su carga emocional, son utilizadas por Satanás para tirárselas a Jesucristo a su cara diciendo: with probably the emphasis and the expressions and the emotions all put together directly to the captain, Satan himself, and he throws those words in the face of Jesus Christ and he says, there is your Christian. Ahí están tus cristianos, ahí está tu evangelio, ahí está tu salvación, míralos. Tu plan no funciona, son siervos míos, no tuyos. He ahí las evidencias. Watch him, just watch him. Let's just watch the evidence. Is that Christ or is that Satan working in him right now? And when we realize Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos lo que sabemos que es malo, Satanás se lo arroja a Jesucristo a su cara como evidencia de que el plan de Dios no funciona. Satan throws that in the face of Jesus Christ as evidence that God's way doesn't work and it's a fraud. Y Dios queda sin poder hacer nada, su gracia no puede hacer nada. Y cuando nos damos cuenta de eso, vemos que hemos alargado el gran conflicto dando argumentos a Satanás. En ese momento no podríamos ser sellados, y Dios, que ama a sus hijos, pide a los ángeles que sujeten los vientos un poco más de tiempo. Y el tiempo de Satanás es alargado. Al salir esas palabras de mi boca, estoy dando a Satanás más tiempo para regir este planeta, para matar bebés en África, para que se cometan abusos sobre menores, etcétera, etcétera. Estoy dando a Satanás derecho a hacer eso por mi elección de despreciar la vía de Dios y optar por la de Satanás. Eso es lo que sucede cuando esas palabras salen de mi boca. Pero cuando me doy cuenta de eso, mi conciencia está viva, porque estoy viendo lo que sucede arriba en el cielo. Y entonces, reconociendo que solté la mano del Señor, le pido que me la dé de nuevo. ¿Y sabéis qué hace Dios? Él no dice, espera un día y luego hablamos. No, Dios no opera así. ¿Dónde se encontró el hijo pródigo con su padre? En el camino. Tan pronto como lo vio el padre, éste corrió a su encuentro. Por tanto, en el mismo momento en que pido al Señor que tome de nuevo mi mano, Él la toma. Nadie en el universo ama y perdona como Él lo hace. Él no dice, te pondré a prueba durante un tiempo. No, Él toma de nuevo nuestra mano. No perdemos nuestra salvación si hacemos eso. Si nuestra mano resbala porque cometemos un error, no perdemos nuestra salvación, no pasamos a condenación si nos arrepentimos de manera inmediata de nuestro pecado. Esa es la clave, el arrepentimiento inmediato, no un día o un mes después, sino ahora, porque hemos deshonrado al Señor. Y a la persona que te ofendió le dices, aunque creo que lo que hiciste no fue correcto, lo que te dije fue muy incorrecto y te pido perdón. Puedes ser sincero y decirle que no crees que lo que hizo fue correcto, pero díselo como haría Cristo, no como haría Satanás. El arrepentimiento inmediato mantiene tu mano asida a la de Jesucristo y no pierdes tu estado de salvación. La religión no es un yo-yo, donde Cristo salga y entre continuamente como algunos la caracterizan, pero si retiras tu mano de la de Cristo en rebelión, pierdes tu relación de salvación con Él y entonces tienes que pedir a Dios que te perdone y acepte de nuevo para recuperar esa relación.
La separación es real, y el Evangelio evangélico niega que haya separación de Cristo mientras pecas. En pocas palabras, ese Evangelio dice que se puede ser salvo pecando mientras creas en Jesús. El verdadero Evangelio enseña que cuando crees en Jesús, Él te libera del pecado. Esa es la diferencia entre los dos Evangelios, salvo pecando o salvo del pecado. Son dos evangelios, dos modos distintos de salvación, formulados en dos distintas palabras, fruto o causa. En esa palabra está toda la diferencia. Si crees que la santificación es un fruto, tú crees que puedes ser salvo pecando, y estoy seguro de que lo habéis oído a menudo, que la santificación es un fruto de la justificación. Estoy de acuerdo en que la obediencia es un fruto de la justificación y la santificación, pero la santificación no es un fruto de la justificación. Es una causa de salvación, no un fruto de salvación, pues la santificación es la obra de Dios al 100%. Pasaré a otro asunto. Me encontré con algo del pastor Spangler, que fue editor de la revista Ministry durante muchos años. Él hablaba del concepto de justificación como paraguas protector durante toda la vida de la persona, y esto es algo que se está haciendo muy popular. Supuestamente, una vez justificados, una vez aceptados legalmente por Cristo, la justificación nos cubriría todos los pecados pasados, presentes y futuros. Yo incluso he llegado a oír que, tras el cierre del tiempo de gracia, y dado que nuestra naturaleza caída seguirá haciéndonos resbalar y cometer pequeños errores, nuestros pecados serán cubiertos por el paraguas de la justificación. De modo que, incluso cuando Jesús abandone el santuario y no haya perdón inmediato para los pecados, aún tendríamos la protección del paraguas de la justificación, que habría empezado con el nuevo nacimiento para cubrirnos todo el trayecto hasta la segunda venida de Cristo. Así, aunque perdiésemos los nervios tras el cierre del tiempo de gracia, aún estaríamos cubiertos por la justificación. Ahora, el pastor Spangler habló de este asunto como sigue, y creo que es muy interesante. Nunca prediquéis de la justificación de un modo que degrade la santificación. Justificación y santificación son inseparables en la experiencia cristiana. Hace tiempo oí de un ministro que ponía un énfasis extremo en la justificación como factor único y absoluto en la aceptación de uno por Dios. El resultado práctico de su predicación era la idea de que las obras no tenían nada que ver con la salvación de uno. Él conmocionó a su congregación con el aserto de que, puesto que él era cristiano, salvado únicamente por la obra y muerte de Jesucristo, heredaría el reino incluso si, en un momento de debilidad, cayese en el pecado de adulterio y repentinamente muriese durante tal acto. Extraña ilustración de labios de un ministro. ¿Dio David alguna vez a entender que, con su doble pecado de adulterio y homicidio, tuviera la seguridad de aceptación de Dios durante su flagrante huida de la obediencia? Imaginad al rey David hoy en uno de nuestros púlpitos preguntado si sentía que era aceptado por Dios durante el tiempo de su adulterio con Betsabé y su posterior coartada ordenando la muerte de Urías, y si, de haber muerto repentinamente entonces, sería salvado por Dios. ¿Podemos imaginarlo contestando que sí? Ellen White cuenta que cuando fue señalado por el dedo del profeta, Natán, David tembló por temor de que, culpable y no perdonado, fuera cortado por el raudo juicio de Dios. Culpable y no perdonado, dice ella. La cita es de Patriarcas y Profetas, página 722. Ella dice que la transgresión de David cambió su relación con Dios. Él había sido un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora no, ahora era culpable y no perdonado.
Y por cierto, ¿recordáis cuánto duró esta situación entre su adulterio y la reprobación por parte de Natán? Parece que fue de al menos un año entero, en que David continuó en ese estado de «yo soy el rey, nadie sabrá de esto, sigo siendo el elegido de Dios». Eso es lo que él decía durante un año entero. Seguro que iba al templo y ofrecía sacrificios y decía, sigo siendo el siervo elegido de Dios. Todo ello para engañarse a sí mismo con una falsa seguridad de salvación, como hacen hoy innumerables cristianos. Y solo cuando, por el poder del Espíritu Santo, Natán le habló directamente a su conciencia, reconoció y admitió que, durante todo ese año, vagó culpable y no perdonado. ¿Y sabéis qué creo? Creo que a Satanás le habría encantado quitarle la vida a David durante ese periodo de tiempo. Creo que, de haber podido, Satanás habría atraído a David a una situación bélica en la que David habría estado en el frente de batalla tal y como éste puso a Urías, y David podría haber sido cortado, porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, se habría perdido para siempre. Yo creo que Satanás intentó matar a David en ese periodo con más ganas que en ningún otro. No tengo evidencias, solo creo saber cuál es la lógica de Satanás. ¿Y sabéis? Dios no permitió que eso sucediese. Yo creo que Dios hizo más por mantener vivo a David en ese tiempo de rebelión que incluso cuando huía de Saúl. Porque Dios sabía que David estaba en riesgo de perder la vida eterna y sabía que aún había esperanza para él, pues realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. David quería hacer lo correcto, aunque había hecho una felonía. Él no estaba en total rebelión contra Dios, no estaba desafiando a Dios, simplemente resbaló. Y se soltó de la mano de Dios por un momento, y Dios sabe eso, Dios conoce la diferencia entre rebelión abierta, que no tiene marcha atrás, y un resbalón de alguien sincero. En el caso de Judas, Dios lo intentó hasta el ultimísimo momento y finalmente vio que no había esperanza y tuvo que dejarlo en manos de Satanás para que lo matara. Dios no permitió que sucediese eso con David y no lo permitirá con nosotros. Mientras haya esperanza, mientras haya deseo de servir a Dios, un resbalón no dará a Satanás el derecho de quitar nuestra vida. Y os comento algo sobre la ilustración de si peco y muero en el mismo acto de pecado, ¿seré salvo o no? Esa es una de esas maravillosas situaciones hipotéticas que se presentan no para esa situación concreta, sino para determinar todo lo demás en mi vida. Si puedo morir y ser salvo mientras peco, entonces puedo seguir pecando ahora y no pasa nada. Y eso es lo que subyace en todas esas citas que leímos. Los discípulos eran salvos mientras seguían a Jesús. Caer en pecado no nos hace perdernos, etc. Apuntan a la supuesta idea de que si Dios puede salvar a una persona que resbaló y no tuvo oportunidad de arrepentirse, puede salvarme mientras peco y no me he arrepentido. Tomar una situación hipotética que no es real y formar toda una teología basada en ella es un craso error. Es un mal camino para estudiar las Escrituras. Así que yo sugiero que la respuesta a este asunto es que David estaba perdido. David se había separado de Dios y continuaría separado mientras no se arrepintiese. Entonces volvería a ser un hombre conforme a la voluntad de Dios. No es complicado, es simplemente que mientras estás pecando, estás yendo por libre. Y todo lo que Dios puede hacer por ti es mantenerte vivo hasta que te arrepientas. Pero estás en grave peligro mientras estés abrigando el pecado y rehusando el arrepentimiento. Abrigando el pecado no hay salvación.
Ese sería el resumen, y todo esto determinado por una simple palabra, fruto o causa. Si la santificación es un fruto, entonces eres salvo en pecado. Si es una causa, no puedes ser salvo en pecado. Quiero terminar citando algo de fuera del adventismo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron a un joven teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo luterano, podría haberse ido fácilmente de la Alemania nazi. Los intelectuales lo hacían. Venían a América o a cualquier otro sitio. Eran conscientes de lo que pasaba en su país. Y si bien hubiera podido tener una confortable vida en alguna universidad o seminario americano, Bonhoeffer optó por quedarse, pues los de su congregación tenían que quedarse. Y se quedó. Y perdió su vida luchando contra un régimen que él veía antitético a todo principio de la causa de Jesucristo. La Gestapo lo arrestó por su actividad antinazi. Estuvo en prisión 2 años y lo ahorcaron en abril de 1945, una semana antes de que los aliados liberaran el campo de concentración en que él estaba. Concluiré compartiéndoos algunas de las palabras de Dietrich Bonhoeffer tomadas de su libro El precio de la gracia. Recordad que no se trata de Ellen White ni de ideas adventistas del séptimo día. Solo este libro y el Espíritu Santo. Eso es suficiente. Seguid atentamente lo que dice. Es algo enredado, así que expandid vuestras mentes y pensad detenidamente. La idea de una situación en que la fe es posible es solo la descripción de un estado de hecho en el que son válidas las dos frases siguientes, ambas igualmente verdaderas. Solo el que cree es obediente y solo el obediente cree. Supone un grave atentado a la fidelidad bíblica tomar la primera frase dejando la segunda. Solo el creyente es obediente. Pensamos que entendemos esto. La obediencia es una consecuencia de la fe, como el buen fruto es producto del buen árbol. Pero, si con esto queremos dar una connotación cronológica, según la cual primero habría que creer para que a continuación intervenga la obediencia, entonces estaríamos separando la fe de la obediencia, con lo cual seguiría existiendo el problema práctico sobre cuándo debe comenzar la obediencia, porque esa es la realidad práctica. Soy salvo, creo en Jesucristo, ya llegará la obediencia, pero ¿cuándo? ¿Mañana? ¿La próxima semana? ¿Cuando me jubile? La obediencia queda separada de la fe. Desde el punto de vista de la justificación, puede ser necesario separar fe y obediencia. Pero esta separación no puede suprimir la unidad que existe entre ellas, pues la fe solo es real cuando hay obediencia, nunca sin ella. Y la fe solo es fe en el acto de obediencia. Esto es verdaderamente profundo, pero el mundo cristiano no lo entiende y el adventismo le va a la zaga. Por tanto, puesto que puede conducir a error hablar de la obediencia como consecuencia de la fe y con el fin de fijar la atención en la unidad indisoluble de fe y obediencia, conviene poner la frase «solo el que cree es obediente» junto con la otra «solo el obediente cree». Si en la primera frase la fe es presupuesto de la obediencia, en la segunda la obediencia es presupuesto de la fe. Si no hay obediencia, no hay fe. Se puede decir todo lo que se quiera, pero si no hay un espíritu de obediencia, no hay fe, y por tanto no hay justificación y no hay salvación. Y muchísima gente diría inmediatamente que eso es un legalismo descarado y justicia por obras. Las citas están en el libro El precio del seguimiento, de Dietrich Bonhoeffer. Están extraídas de entre las páginas 58 y 85.
general area. Author is Dietrich Bonhoeffer. It is not the No es el mensaje evangélico, el cual es una distorsión del de Lutero y Calvino. It is not what they taught either. But this El evangelio evangélico de solo justificación legal es una distorsión de la ortodoxia escolástica postluterana. scholastic orthodoxy. That's a handful. It is not Luther. Eso no es Lutero ni es reforma. Es lo que vino 100 años después y acabó incorporándose en las iglesias bautistas y evangélicas. Y ahora está entrando en gran medida en la iglesia remanente adventista del séptimo día. Y estamos olvidando que fe y obediencia son conceptos que van ligados. ¿Es entonces guardar el sábado una condición de salvación si lo entendemos y estamos convencidos de su importancia? Sí, no hay fe si no se guarda el sábado. Yes, there is no faith without Sabbath keeping. Si estamos convencidos de la importancia de devolver el diezmo, ¿puede haber una relación con Dios mientras lo retenemos? No hay fe donde no hay obediencia. Satanás ha manipulado la palabra obediencia. Le encanta etiquetarla de todo modo posible para que los cristianos la teman. Yo he escuchado la frase, no deberíamos luchar la batalla del pecado, sino la batalla de la fe. Son una y la misma batalla, amigos míos. Cuando luchamos contra los pecados que se apoderan de nuestras vidas, le decimos al Señor, no tengo poder, te pido que me des tu poder porque creo en ti. Esa es la batalla de la fe. Separar conducta de fe es hacer lo que denunciaba Dietrich Bonhoeffer y provoca la pérdida de más cristianos que ningún llamado a las obras. Dietrich Bonhoeffer llamaba gracia barata a la fe sin obediencia, decir que se cree sin que haya un espíritu de obediencia. Y yo creo que eso es lo que podemos aprender de justificación y santificación, que para ambas hay una faceta legal y una faceta vivencial. Ambas son causas necesarias de salvación, pues ambas son hechas por Jesucristo. Y a menos que experimentemos ambas, jamás tendremos el gozo y la paz que Cristo ofrece. Porque Romanos 7, por mucho que queramos decir de él, no es un capítulo feliz. Y aunque se refiriese a Pablo, no creo que él tuviese gozo mientras estuviese así. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es una experiencia gozosa y no debería ser la del cristiano. Así que, amigos míos, creo que tenemos que hacer una seria reevaluación cuando escuchemos hablar sobre estas cosas. Sé perfectamente que os iréis de aquí y en una semana o en uno o pocos meses escucharéis a alguien decir exactamente lo contrario a lo que yo os estoy diciendo. Será en un cassette, o en un sermón, o en una reunión campestre, o en un libro. Está por todos sitios en el adventismo. Escucharéis exactamente lo contrario de lo que os estoy diciendo, y tendréis que hacer una seria evaluación de si lo que os digo es mentira o es verdad. En este momento, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escucharéis de muchas de nuestras autoridades cosas que abiertamente contradicen la Biblia y el espíritu de profecía. Y tendréis que tomar una decisión cuando leáis u oigáis a autoridades por las que habíais sido bendecidos en el pasado. Y no me estoy refiriendo solo a los etiquetados como liberales. Yo ahora escucho en la Iglesia Adventista del Séptimo Día el Evangelio evangélico de labios de los considerados como más conservadores y fieles a la Biblia y espíritu de profecía.
Están hablando a nuestros jóvenes, están hablando en nuestras reuniones campestres, son bien aceptados. Yo recibo pocas invitaciones a reuniones campestres. El mensaje que os he dado estos días es bastante incorrecto políticamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día ahora. No sucede así con la otra visión. Vais a escucharlos alto y a menudo, proclamando otro evangelio, y tendréis que hacer una seria evaluación. Porque no se trata de quién dice la verdad sobre Daniel 11. Es fascinante estudiar ese capítulo y conocer cuál es la tierra gloriosa y todo lo que en él se cita. Pero esto otro no es igual. Nosotros podemos estar completamente errados acerca de Daniel 11 e ir al cielo, pero no podemos errar en lo que al Evangelio se refiere. No podemos estar completamente errados ahora en nuestra relación con Cristo. Se puede ser salvo en pecado o ser salvo del pecado. No iremos al cielo con un evangelio falso. Hay que tomar una decisión. Son momentos difíciles para ser adventista del séptimo día, amigos. Los tiempos de Desmond Ford pasaron, pero Desmond Ford está muy vivo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su teología está muy viva. Os he estado leyendo citas de individuos y publicaciones muy importantes que son puro Desmond Ford. El problema es que nadie se preocupó con su evangelio. Solo se preocuparon con las conclusiones a las que llegó con respecto al juicio en 1844, pero no con los conceptos de su evangelio. ¿Qué es pecado? ¿Qué naturaleza humana tomó Jesús? ¿Qué es la justificación? ¿Es posible la perfección? No quisimos tocar estos temas. ¿Sabéis qué sucede cuando no se tocan los asuntos? Que avanzan a escondidas. Cuando Desmond Ford fue apartado de su tarea de profesor, todos los que lo apoyaban en la Universidad de Pacific Union empezaron a actuar en la sombra, y estuvieron actuando en la sombra durante unos 10 años. Aparentemente no pasaba nada, pero de repente todo empezó a salir, porque el error vuelve a llamar a la puerta cuando no lo combatimos. Y como consecuencia, hemos llegado a una época en que el evangelio evangélico de Desmond Ford se ha diseminado en gran manera en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y lo que hoy os he estado contando no es lo que se escucha mayoritariamente dentro del adventismo. Ojalá lo fuera. El adventismo mayoritario ha cambiado y ha aceptado las teorías de Desmond Ford. Apenas sé de él actualmente. Está jubilado y de vuelta en Australia. No he tenido contacto con él desde que dejó la Universidad de Pacific Union. Pero me lo imagino de brazos cruzados diciendo, gané. Me echaron, pero gané. Amigos míos, habéis de tomar esa decisión individualmente. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Yo no tengo autoridad para deciros qué debéis creer. Tiene que venir de vuestro propio estudio de la palabra de Dios. Tenéis que profundizar más de lo que lo hayáis hecho nunca para llegar a conclusiones por vosotros mismos. Eso es lo que yo tuve que hacer cuando Desmond Ford llegó a nuestro campus en 1977 y yo creía que lo sabía todo sobre justicia por la fe. Empezaron todas estas discusiones entre Desmond Ford y Erwin Gain y me di cuenta de que en realidad yo no sabía nada. Duraron entre 3 y 4 meses. Se discutía sobre justicia por la fe, justificación y santificación. A todos en el departamento de religión se nos pidió que plasmásemos en un papel lo que creíamos basándonos en las discusiones que habían tenido lugar. Ni siquiera llegué a utilizar el bolígrafo, no tenía ni idea de qué escribir, no tenía ni idea de quién estaba en lo cierto, ni cuál era la verdad y cuál no. Y llevaba de ministro ya 15 años. Había estado bautizando gente, enseñando y pastoreando, pero fui incapaz de describir cómo era salva una persona.
Así que si os veis así ahora, no os sintáis mal. No es algo fácil, lo sé. Las falsificaciones de Satanás son muy buenas y no son fáciles de desenmarañar. Pero os pido que lo estudiéis. La razón por la que hoy estoy aquí ante vosotros es porque, tras aquellas discusiones, yo tuve que estudiar y ahondar hasta las raíces del asunto. Olvidaos un tiempo de Daniel 11. Volveremos a eso. Centrémonos ahora en cómo funciona la salvación. Yo tuve que ahondar en ello y vosotros tenéis que hacerlo. Porque ahora estamos en medio de exactamente la misma controversia que entonces, pero ahora es a nivel mundial en el adventismo, no solo en la Universidad de Pacific Union. Así que, amigos, estudiad, orad como nunca antes, pedid al Espíritu Santo que os guíe y encontraréis la verdad. Lo haréis si estudiáis la Biblia y el Espíritu de profecía fielmente. Incluso aunque los conceptos de los que os he estado hablando os resulten algo farragosos, si estudiáis el espíritu de profecía, estáis estudiando la verdad y seréis capaces de comprobar que hay errores en lo que se oye mayoritariamente. Estudiad la verdad y detectaréis el error. Hay salida a esta disyuntiva. Veremos una última cita del espíritu de profecía. Está en Testimonios volumen 5, página 514 y dice así: queda de su parte ceder su voluntad a la voluntad de Jesucristo, y cuando lo haga, Dios tomará posesión inmediatamente de usted y obrará en su vida el querer y el hacer por su santa voluntad. Su naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo, y hasta sus pensamientos estarán sujetos a Él. Usted no puede controlar sus impulsos, sus emociones como quisiera. Los impulsos, las emociones y los sentimientos son productos de nuestra naturaleza caída que tiran de nosotros y nos torturan continuamente. Pero puede ejercer dominio sobre la voluntad y puede lograr cambiar enteramente su vida. Al entregar su voluntad a Cristo, su vida estará escondida juntamente con Cristo en Dios y vinculada al poder que está sobre todos los principados y potestades. Ahí está la promesa de Dios. Usted no tiene nada, no tiene habilidades, no tiene emociones en las que pueda confiar, pero sí tiene una voluntad que puede elegir. Usted puede hacer la elección. Entrego mis emociones, entrego mi naturaleza, te las doy a ti. Sé que hago cosas que no debería hacer. Señor, disponme a estar dispuesto. Y Él contestará una oración así. Lo sé por experiencia. Tuve que hacer muchas oraciones así. Y os aseguro que Dios la contesta. En ella no hay que decir, si es tu voluntad. Esa es su voluntad. Si se lo pides, Dios te dispondrá a estar dispuesto y te capacitará para llevar a cabo tus elecciones. La vía de Dios funciona. No la cambies por un plato de lentejas. Tenemos un derecho por nacimiento. Tomémoslo y vivámoslo cada día de nuestras vidas. Os pido que nos arrodillemos para concluir esta reunión en oración. Padre, una vez más nos allegamos a ti en este santo sábado. Nos esforzamos para comprender el camino de la salvación. Y Señor, es difícil extraer la verdad de entre el error. De modo que pedimos tu Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas y nos dé el don del discernimiento y el deseo de seguir tu camino. Señor, si hay pecados conocidos en nuestras vidas que no conseguimos vencer y nos inhabilitan para una relación contigo, los ponemos ahora ante el altar. Te ruego que, si estamos apegados a algún pecado, permitas a cada individuo tomar la elección de entregarte ese pecado, aunque ahora mismo no sepa cómo vivir sin él. Señor, tómanos tal como somos,
débiles, ineficientes y pecadores. and save Y sálvanos, justify, justifícanos, give us a new heart, danos un nuevo corazón, santifícanos obedience in us, and enable y us capacítanos para ser esa generación que caminará al reino que has preparado to the kingdom that you have prepared. y que no pecará más. We're done with rebellion. Estaremos dispuestos a morir antes que pecar de nuevo. Ever again. Y Satanás verá a estos pecadores como fuertes inexpugnables, como el más grande misterio con el que jamás se ha topado en este mundo. Lord, make us that Señor, haznos ese pueblo. Prepara un pueblo para tu sello, para que tu nombre sea vindicado y el gobierno de Satanás sobre este planeta termine pronto. planet will be ended quickly. I pray it in Jesus' Es en el nombre de Jesús que lo pido. Amén.